día de hoy vamos a estar predicando bajo el tema Debes nacer de nuevo. Vivimos en un mundo caído, como todos sabemos, donde muchas cosas no están para nada bien, donde muchas cosas andan como de cabezas. Los pensamientos y doctrinas van y vienen. En las redes sociales aparecen gente aconsejando, diciendo cosas, pero lo que dice que está completamente contrario y reñido con la sana doctrina y sobre todo con la palabra de Dios. Y lo que alcanza popularidad muchas veces en las redes sociales por gente que habla muy bonito, muy fluido, pero cuando examinamos lo que están tratando, vemos que están hablando de cosas que aunque el mensajero o la mensajera luce bien, para nada es bíblico. Por más locuaz o popular que sea el mensajero, cuando lo pasamos por el tamiz, por el filtro de la palabra de Dios, decimos, ¿qué? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puedes decir eso? Cuando hablo de que las cosas no andan bien, no solamente hablo de lo que está fuera de la iglesia, sino aún dentro de muchas iglesias en cuanto a sana doctrina. Aún dentro de ellas vemos cómo aceptamos temas, cosas que no tienen que ver con el espíritu de la palabra de Dios, específicamente con lo que tiene que ver con el fundamento de nuestra salvación por fe, por la gracia de Dios. Por ejemplo, ayer examinando en las redes encuentro un reconocido pastor que escribió en su muro de Facebook lo siguiente: parece sonar bonito, escribió esto: en el día del rapto solo subirán para arriba los que se bajaron abajo. Parece bonito, humanamente parece bien, pero no es bíblico. ¿Por qué? Porque estás atando a la salvación a lo que hace o deja de hacer una persona aquí en la tierra. Y aunque sé que lo que motiva a ese siervo es que tenga una iglesia que se faje, pero no puedes torcer la palabra de Dios, porque así lo hacían los fariseos hace 2000 años. ¿Cuántos dicen amén? Este tipo de declaraciones se contraponen a la salvación por gracia, que la Biblia señala en Efesios capítulo 2, en los versículos del 8 al 9, que dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entender de qué manera somos salvos es fundamental. La pregunta clave es esta: ¿esto de la salvación es una obra completa de Dios o es una obra en donde participa Dios y nosotros? Vamos a preguntarle los de este lado de la congregación, ¿qué opinan? ¿Es una obra completa de Dios? ¿Es una obra en donde participa Dios y el hombre? ¿Cuántos levantan la mano? Solo Dios. Dios y el hombre, y algunos ninguno, porque no levantaron ninguna la mano. Y de este lado, ¿es una obra completa de Dios? Levante la mano. Una mezcla de Dios y el hombre. ¿Me encontró manos? Ok. Aquí están como más definidos doctrinalmente. Todos tienen que ir a estudiar con Elisauri, gloria a Dios, todos los jueves. Es una obra en donde podemos decir que monergística o sinergística. Cuando hablamos de monergística es que solo opera un lado, que solo opera Dios. Y sinergística es que hay sinergia, donde está la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Durante 2000 años ha habido mucho debate respecto a esto. Sin embargo, lo que nosotros entendemos es que la salvación desde el principio hasta el fin es una obra de Dios. Es una obra de la gracia y de la misericordia de Dios, para la cual te pido un fuerte aplauso. Si hoy tú eres salvo, si hoy yo soy
salvo no es por mis méritos, sino por la gracia de Dios, la gracia operativa del Señor. Las palabras de Jesús fueron claves al decir en Lucas capítulo 5, versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que vino a buscar a Él, gente que no podían salvarse por sí mismos, pero que tenían un claro entendimiento de su necesidad de salvación. El enemigo es muy sutil, es muy sagaz. Usa, como dijo el que hizo la reflexión, arte y mañas. Cuando tú mezclas el arte y las mañas, sale una palabra llamada artimaña. El enemigo usa artimañas. Y parte de lo que usa el enemigo es la religión. Por eso cuando vino Cristo a la tierra, habían más de 2000 tipos de cultos, de religiones, de esfuerzos de hombres por alcanzar a Dios. Es decir, la religión no salva. La religión falsa es una estrategia satánica en todo el mundo para traer confusión, para traer distracción. Así como están las doctrinas verdaderas, están las doctrinas falsas. Así como hay iglesias con sanas doctrinas, hay iglesias con doctrinas falsas. Hace 2000 años, dentro del judaísmo, estaban los fariseos. Y el pensamiento fariseo era completamente errado. Jesús lo ilustró claramente en la parábola del fariseo y del publicano en Lucas capítulo 18, en los versículos del 9 al 14. Allí se aparece como un publicano, que era alguien para nada religioso, estaba ahí golpeándose, pidiéndole al Señor que fuera propicio a él, siendo él pecador. Por el otro lado, en contraposición, estaba el fariseo con un sentimiento de superioridad y diciéndole al Señor: yo soy superior a este, yo no soy como este, yo ayuno 2 veces a la semana, yo diezmo, yo hago esto, aquello, lo otro. Y todo era basado en lo que yo hago. El cristianismo, la salvación del cristianismo verdadero no se basa en lo que tú haces, se basa en creer en lo que el otro hizo por ti. Y ese otro tiene un nombre, y ese otro es Jesucristo, que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entendamos el contexto. Hace 2000 años había un partido, un segmento de la población llamado los fariseos. Habían 6000 miembros, según el historiador Flavio Josefo. Habían más o menos 6000 miembros militantes fariseos que estaban ahí en las calles, que se vestían de una manera muy ostentosa, muy particular, y que eran los jueces morales de la sociedad judía. Ellos dictaban qué hacer, qué no hacer. Eran muy estrictos, no solamente en su vestimenta, no solamente en la manera en cómo se comportaban, en la manera en cómo hablaban. Eran la conciencia moral de su sociedad. Habían caído en un extremo totalmente incorrecto. Sin embargo, cuando examinamos los 4 evangelios, nos encontramos que no hay salvación de fariseo. Solo aparece uno. Digan conmigo, uno. Wow. De 6000 aparece uno. Y todo esto que he introducido es para hablar de ese uno. Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 3, en los versículos del 1 en adelante. La Biblia dice así en Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche, digan conmigo, de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos ahora y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos habla de un símil, como Jesús le presenta a este hombre nacimiento terrenal y nacimiento espiritual. Nos habla del concepto nuevo para él y nuevo para el que lo lee, de nacer de nuevo. En el versículo 4 le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos que en este símil sobre el nuevo nacimiento hay aspectos de suprema sabiduría en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando habla de nuevo nacimiento, está hablando de nacer de arriba, nacer del cielo, haber sido parido en el cielo y manifestado en la tierra. Y algunos tienen cara tan azorada como la tuvo Nicodemo hace 2000 años. Y es que debemos de entender algunas cosas. ¿Quién decide cuando tú naciste físicamente? ¿Quién decidió eso? Dios. Hubo una voluntad de un hombre y una mujer que se juntaron y quisieron o no quisieron tener un hijo, ¿sí o no? Pero Dios permitió que nosotros naciéramos. ¿Por qué? Porque hay personas que lo han intentado y no le ha salido. Sin embargo, en el nacimiento espiritual, ese nuevo nacimiento que se produce cuando una persona pasa de muerte a vida, interviene totalmente la soberanía de Dios. Y tú dirás: ¿y cómo yo intervengo? ¿Cómo yo puedo agenciarme para mi salvación? Porque esto de nacer de nuevo tiene que ver con ser salvo. Esto de nacer de nuevo tiene que ser con estar inscrito en el libro de la vida. Esto de nacer de nuevo tiene que ver con tener el Espíritu de Dios. Esto de nacer de nuevo tiene que ver con ser un auténtico cristiano. Esto de nacer de nuevo tiene que ver con ser parte del reino de Dios. Y si todo eso está relacionado, yo lo quiero para mí. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están acá nacieron en Santo Domingo? No todos levantamos la mano, incluyéndome a mí, porque yo no nací en Santo Domingo. Yo nací en un pueblo lejano llamado Neiva, provincia Bauruco. 24 de agosto, saben ya que voy a cumplir años pronto, vayan preparándose. Y yo no elegí ni el día, ni la hora que iba a nacer, ni tampoco elegí el año, ni elegí a mis padres,
ni elegí la casa donde me criaron, ni elegí el biberón que me dieron. No pude elegir absolutamente nada. ¿Se entiende? Si yo no puedo abrogarme méritos, ¿por qué? Porque cuando nosotros analizamos lo que fue nuestra vida, en algunos casos será quedando maquinita para atrás. Algunos han pensado, me hubiese gustado haber nacido en otro lugar. ¿Sí o no? Los que nacieron en el sur, les hubiese gustado haber nacido en el Cibao o en Santo Domingo. ¿Sí o no? Los que nacieron en la frontera, que le dicen rayano, dicen, ay no, yo quisiera haber nacido un poquito para acá. ¿Se entiende? Y si nos dieran la oportunidad de haber arreglado unas que otras cosas de nuestra vida, aquellos que son un poco inconformes con la vida, agarraran algunas pinceladas y cambiaran algunas actas de nacimiento. Hay gente que cambiaría inclusive dónde vivieron, el apellido que tienen, otros el nombre. De hecho ya se lo cambiaron. Aquí dentro de los dominicanos se ve mucho eso. Que fulana, ¿cómo te llamas? María. Y tú, ¿cómo te llamas? Julio. Y cuando tú vas, que te pasan la cédula, Julio se llama Espronceda. Y María se llama Juana. Entonces, y tú le preguntas, ¿pero qué tiene que ver tu nombre con tu cédula? Ay, que a mí no me gustó. Y yo me lo quité. ¿Conoce usted a alguien? Tal vez sea usted que está sentado ahí. Y eso se ve a diario. Nos vivimos cambiando. Usted va a un barrio buscando, aquí vive Rafael. Aquí no hay ningún Rafael. ¿Ok? Y el tipo se llama Juaniquito o cualquier cosa. Pero se cambió el nombre. De alguna manera no le gustó el nombre que le dieron sus padres. ¿Y qué hace? Se lo cambia. Tal vez no en el registro civil, no a través de un decreto del Poder Ejecutivo, pero se lo cambió. Y al trabajo dice, me llaman de esta manera. Y cuando enamoran dan su nombre artístico. Y no es hasta el día del matrimonio ante el juez civil que usted se da cuenta que se casó, como en mi caso, con mi mujer. Cuando el juez civil comenzó a leer mis 5 nombres, mi mujer dijo, yo me estoy casando con uno de ellos. Nos gustaría cambiar cosas, pero no hay ningún mérito en nosotros haber decidido. No, esto nos superó. No elegimos ni la clínica, ni el lugar, ni la comadrona que nos dio a luz. Es interesante este símil de Cristo, del nuevo nacimiento con el nacimiento físico. ¿Por qué? Porque no elegimos absolutamente nada. Todo se nos fue dado. No hubo ningún preparativo. Cuando nos habla de Nicodemo, nos dice que es un principal entre los judíos. Nos dice que fue de noche. Esto de que fue un principal entre los judíos no era cualquiera. Había un consejo religioso que se llamaba el Sanedrín, compuesto por 70 personas más uno, el sumo sacerdote. ¿Por qué era 70 más uno? Sucede que 70 si legislaban, podían darse un empate a la hora de legislar y quedarse empatados 35 contra 35. Y eso se llama, todavía al día de hoy, un tranque. ¿Quién destrancaba los tranques? El sumo sacerdote, que entraba y decía, yo me voy por esto o por aquello, si hubiera un tranque. Nicodemo era parte de esa Suprema Corte de Justicia hace 2000 años. Los miembros, que eran 70, ¿saben cómo eran? ¿Pobres o ricos? Rico. Era muy rico, era un privilegio. Ahí vivían aproximadamente 1 millón de personas. No solamente eran fariseos, sino también miembros de la Suprema Corte de Justicia, el Sanedrín de su época. Tenía una posición, un nombre, podía mandar un papel al colmado de la esquina y se lo despachaban. Tenía crédito público, tenía nombradía, tenía todo lo que el hombre pudo haber soñado para una vida dorada, segura, hace 2000 años. Pero tenía un problema. Y es que no obstante conocer la ley, el Antiguo Testamento, tenía algo dentro que
así revolteando, una inseguridad de salvación. La misma inseguridad que tuvo el joven rico en Mateo 19, el cual, siendo también religioso, se acercó a Jesús. Le dijo: Maestro bueno, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo yo que hacer? Esta misma situación, esta duda existencial, tenía Nicodemo, ese vacío, sí, lo embargaba. Y como era muy rico y tan reconocido, siendo miembro de la Suprema Corte, no se podía dar el lujo de llegar de día. No podía llegar en su jipeta de hace 2000 años, no podía llegar a la casita de Jesús así, sino que eligió venir de noche y se vistió como los hombres de negro, para que nadie lo viera, nadie lo reconociera. Y el detalle, no hay ninguna trivialidad en la Biblia, no hay trivia. Estuvo ahí el escritor Juan, el evangelista Juan lo pone ahí. Vino a Jesús de noche. Cuando tú estás examinando la palabra de Dios, cada palabrita tienes que saborearla, tomarla y ver el significado y decir: wow, porque dice de noche. ¿Por qué? Porque esto habla el que no se ha visto. Esto habla de ir a escondida. Cuando se hacen las cosas la mayor parte del tiempo de noche, es porque no quiere ser visto. ¿De qué manera se le aproximó? Dice el versículo 2 que le dijo al Señor: Rabí, maestro. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. Es decir, viene con respeto. Es una aproximación no altanera. Él había oído de Jesús, pero quería tener ese tiempo de intimidad. No nos dice cuántos estaban ahí. No sabemos si era solo o si fue con los judíos, pero Juan nos revela esto y nos lo trae como una pieza preciosa para poder hablarnos sobre el nuevo nacimiento y la importancia que es nacer de nuevo si queremos ser aspirantes de la vida eterna. Nos dice el texto, versículo 2, vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Wow, comienza a revelar que le cautivó. Comienza a decir que él ha visto que este hombre sana a ciegos, resucita muertos, sana a leprosos, liberta endemoniados, da salud a los enfermos. Y dice: wow, estas señales no lo puede hacer alguien que no tenga el sello de Dios. Tú tienes algo. Yo reconozco que en ti hay algo. Yo quiero entender más. Tú eres poseedor de algo que yo, teniendo una categoría social mayor, no tengo lo que tú tienes. Pero yo quiero saber más. Yo quiero entender lo que no entiendo. Yo quiero sacarme esta duda que me carcome el alma. ¿Qué tengo yo que hacer para tener seguridad? Yo necesito seguridad. La Torah no me da seguridad. El Sanedrín no me da seguridad. Yo quiero tener seguridad de cómo ser parte del reino. ¡Gloria a Dios! Todavía 2000 años después, hay personas en la iglesia que no sienten seguridad. No sienten seguridad. Amén. Porque su seguridad está sustentada en algo que no podemos sustentar. Y ese es nuestro comportamiento. En lo bueno que somos. La base para nosotros alcanzar salvación es por creer. Creer. Cuando el ladrón al lado de Jesús en la cruz le dice a Jesús, creyendo que Jesús tenía el poder para salvarle: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué es reino?
pertenecer al reino. Él tenía una idea de que hay un reino por venir y hay un rey que gobierna ese reino. Él quería ser parte de eso. Él estaba depositando en Jesús una fe. ¿Y qué le contesta Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, hermanos, esto del cristianismo y de ser cristiano, la bendición llega antes que el desempeño. ¿Se entendió lo que le estoy diciendo? Es decir, todas las religiones tú tienes primero que tener desempeño y después la bendición. En el cristianismo, cuando tú crees, llega la promesa, la bendición. Amén. Y fruto de que tú eres lo que eres, viene el desempeño. Nosotros nos portamos bien por lo que somos. No nos portamos bien para ser. No, nos portamos bien o tratamos de portarnos bien por lo que somos. ¿Se entiende? Cuando tú te portas mal, lo que está diciendo es que tú no eres lo que tú dices que eres. Porque si fuera lo que eres, te comportarás diferente. Amar a lo que Dios ama y rechazar a lo que Dios rechaza. Hello. Pero nosotros no luchamos como los fariseos con un buen desempeño para ganar el cielo, porque eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros somos salvos por haber creído en aquel que pagó por nosotros en la cruz del Calvario cada uno de nuestros pecados. Volvamos a la historia. Es una historia increíble. Este único fariseo. Jesús dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Y Jesús comenzó, luego de hacer el milagro de los panes, la multiplicación de los panes y los peces, comenzó a hablar bien fuerte. Y nos dice Juan 6:66, que desde entonces muchos de sus discípulos, no dice que eran falsos, pero el contexto te dice que eran falsos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué quiere decir? Que cuando la palabra se puso dura, ¿qué hicieron? Huyen dos, salieron corriendo. Volvamos a Nicodemo y su acercamiento. Cuando nosotros vemos el contexto, estamos en el capítulo 3, pero ha pasado algo en el capítulo 2. Nos dice 2 que hay una purificación a partir del versículo 13, que hubo una purificación del templo por parte de Jesús. Él encuentra a los cambistas negociando, vendiendo palominos, vendiendo bueyes, vendiendo ovejas, vendiendo palomas, en gran negocio, un negocio afuera permitido por la clase religiosa para pingües beneficio. Y Jesús se molesta y entra en un celo santo y tumba las mesas y dice: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, reprendiendo lo que estaba aconteciendo. Este contexto está. Y Nicodemo sabe cómo Jesús ha echado y ha virado mesa y se ha molestado. Sin embargo, Nicodemo se acerca a Jesús. A un Jesús que en Mateo 23 va a pronunciar los ay, ay, escribas y fariseos hipócritas. Ay, ay, escribas y fariseos mentirosos. Ay, ay, escribas y fariseos. Y comienza a propinar una serie de epítetos en contra de los fariseos. Y hubo un grupo que Jesús atacó fuertemente por su falsa religiosidad. Fueron los fariseos. Sin embargo, este fariseo está aquí, delante de Jesús. ¿Por qué? Porque tenía una gran necesidad. Posiblemente aquí haya alguien con una gran necesidad y un gran vacío. ¿Y sabe quién puede darte completa respuesta a tu necesidad, a tu pregunta, a tu vacío? Una persona, y su nombre es Jesús. ¡Gloria a Dios!
dice que sabemos que has venido de Dios. Él reconoce que lo que Jesús porta, que el Espíritu que porta, tiene una autenticidad en los milagros, en las señales. Es decir, los milagros de Jesús están autenticando lo que Él es o lo que Él dice que es. Y los fariseos no tenían una doctrina del todo incorrecta. Ellos creían en cosas que eran incorrectas. Lo que pasa es que la religiosidad y el sistema que tenían perturbaron, torcieron toda la sana doctrina. ¿Qué creían los fariseos dentro de su teología? Creían en los decretos divinos. Y eso está bien. Creían en la responsabilidad moral del hombre. Y eso está bien. Creían en la inmortalidad del hombre. Y eso está bien. Creían en la resurrección corporal. Y eso está bien. Pero sin embargo, estaban manejando una carga de la ley, una falsa interpretación de la ley en el Antiguo Testamento, y se la habían colocado de manera autoimpuesta en una carga que ni los otros podían cumplir, ni ellos mismos podían cumplir. Era tan ridícula las cosas. Por ejemplo, en el día de reposo dijeron dos subleyes. No era que no hicieran trabajo, sino que no hicieran trabajos hasta tontos. Por ejemplo, si tú peinándote encontrabas una canita, no la podías alar porque era trabajo. Si te comía la garganta y querías tomar una bebida ácida, un vinagre para calmar tu dolor de garganta que se usaba, tú podías tomarte el vinagre, pero si era día sábado no podías hacer gárgara porque era trabajo. O sea, una cosa increíble, ¿se entiende? Si iban caminando y encontraban a alguien que necesitaba ayuda, no podían bajarse para cargarlo porque era trabajo. O sea, eran cargas tontas, autoimpuestas, totalmente extremistas, una perversión, una distorsión de la enseñanza sobre guardar el día de reposo. Para ellos Abraham era su padre espiritual. Para ellos entendían que por el solo hecho de haber nacido judío ya tenían el cielo asegurado. Sin embargo, Jesús viene a romper totalmente la religión antigua judía que decía que todos los que eran judíos iban directamente al cielo a menos que cometieran apostasía o blasfemia. Y eso enseñaba y registra la Mishnah. Entonces, el ser judío para ellos era un privilegio. Sin embargo, cuando Jesús habla de es necesario nacer de nuevo, le está diciendo no basta con tu ser judío, no se limita a tu ser judío, no me simplifique el ser judío, tú tienes que recibir del cielo algo que tú no lo puedes producir por ti mismo, el nuevo nacimiento. Vayamos a 3:8 por favor. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Quién domina el viento? ¿Quién le dice al viento no coge por aquí o coge por allá? El viento es autogestionado. Nadie puede sujetar el viento. Nadie puede ver el viento. Nadie puede definir las implicaciones del viento. Así es el Espíritu de Dios. Cuando entra, rompe, mueve, vira, hace lo que Él quiera hacer con el que Él quiera hacer. Y a su nombre. El Nuevo Testamento recoge la realidad del nuevo nacimiento. Cuando dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, está diciendo, ha nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es nuevo? Nueva criatura.
Y en primera de Pedro 1:3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en Juan capítulo 1, versículos 11 al 12, nos habla del nuevo nacimiento eminentemente espiritual. La Biblia dice así, hablando de Cristo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, fe. A los que creen en su nombre, fe. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Santiago capítulo 1, en los versículos del 17 al 18, nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 18. Él, de su buena voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si tú has nacido de nuevo, si ya amas lo que antes aborrecías y aborreces lo que antes amaba en el mundo, esa es una obra sobrenatural del cielo en ti. Aleluya. Hermanos, el nuevo nacimiento es un acto de Dios. Dios es el que ha depositado en nosotros eso, el que ha puesto en nosotros el querer como el hacer, conforme a su santa y bendita voluntad. ¡Gloria a Dios! Ahora bien, esto del nuevo nacimiento comenzó en el Nuevo Testamento, o hablaba de esto también en el Antiguo Testamento. Si vamos a un par de versículos, veremos. Por eso les recrimina a Cristo: tú eres maestro y no manejas este tema. Deberías de manejarlo, porque tú que te comes el Antiguo Testamento, deberías de conocer que lo que yo estoy hablando estaba en el Antiguo Testamento. Vayamos a Ezequiel capítulo 11, en los versículos del 18 al 20, y nos dice la promesa: y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Dios dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. No es alguien que hay que forzarlo religiosamente a cumplir, sino que al tener el Espíritu de Dios, al nacer de nuevo, gustosamente servirán a Dios. Nada en este camino se hace forzado. No sirve, no vale, no cuenta. Tiene que ser por el Espíritu que portas. Tú sirves en la iglesia por el Espíritu que portas. Tú detestas servir en la iglesia también por el Espíritu que portas. Porque quien te pone el amar a los demás, el dar a los demás, el hacer algo por los demás, es el Espíritu que portas. Hello, ¿alguien está entendiendo? Amén. Mira, hermano, vayamos a Primera de Juan. En Primera de Juan está al lado de Segunda de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, nos dice 3 versículos, Primera de Juan, que nos habla de las características del que ha nacido de nuevo. Nos dice Primera de Juan 2:29: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué nos está diciendo? Que el que ama la justicia nació de nuevo. Y nos dice en Primera de Juan 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, el que aborrece el pecado propio y ajeno ha nacido de nuevo.
El que no se siente contento con pecar ha nacido de nuevo. El que no practica como estilo de vida el pecar ha nacido de nuevo. No quiere decir que no peca, pero no está en el fango del pecado ni disfruta el pecado. Gloria a Dios, amén. Y el otro aspecto que nos habla del que ha nacido de nuevo, primera de Juan 4:7, y este es un aspecto que le va a gustar mucho a dos personas que hablan mucho de esto en esta iglesia. Uno es el hermano Giovanni y el otro es el hermano Domingo Tiburcio. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Gloria a Dios. Hermano, el que ha nacido de nuevo ama a Dios y ama a los seres humanos. Quien no ha nacido de nuevo vive con rencor, con falta de perdón, con raíces de amargura, no disfruta la vida, aunque tenga mucho, no disfruta la vida. ¿Por qué? Porque no ha crecido en el amor. Y pastor, ¿qué yo tengo que hacer? Pídele a tu Dios: Señor, mira mi condición, mira que no disfruto, mira que nada me satisface. Me regalan una barquilla y digo que no, un refresco rojo y digo que no, una batida y digo que no, nada me satisface, ni grande ni pequeño. Ve, una yaroa, hermano, usted se satisface con cualquier cosa, una yaroa. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Hermanos, usted tiene que rendirse delante de Dios y decirle: Señor, mira mi condición, yo quiero satisfacerme por completo. ¿Y saben cómo las cosas te van a satisfacer? Cuando Dios te satisface. Amén. Amén. Usted le va a decir que usted come, yo como lo que sea. ¿Por qué? Porque usted está satisfecho primero en Dios. Dale un aplauso al que vive en reino. Cuando usted no está satisfecho en Dios, nada le satisface. ¡Aleluya! Hermano, Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne nunca parirá nada bueno. La carne pare carne. Carne. Por eso es que usted no se puede casar con yugo desigual. ¿Se entiende? Porque uno es carne y el otro espíritu, y ambos se contraponen uno al otro. Bendito el nombre del Señor. Hermano, hasta aquí quiero que usted pueda entender esto. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural y soberana de Dios. Gloria a Dios. Si hoy usted ha nacido de nuevo, es por la misericordia, el favor, la gracia de Dios. Aleluya. Hermano, ¿cuál es el problema de Nicodemo? Lo dice Jesús en Juan 3:11. Tu problema, Nicodemo, es que no crees. Porque si creyeras, entendieras lo que yo te estoy diciendo. Nicodemo, tú no eres creyente, ese es tu problema, tú no eres creyente. Versículo 3:11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Dice Jesús: yo te hablo claro, pero como tienes una venda que no te permite ver, viendo no ves, entonces no recibes lo que yo te estoy diciendo. Yo te hablo claro, pero tú no entiendes. Versículo 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijere las celestiales? Ese es tu problema, Nicodemo, es que tú no crees. Así como tú no tuviste que ver nada con el nacimiento físico, tampoco tienes que ver nada con el nacimiento espiritual. Es algo que viene de gracia, de pura gracia, viene de arriba. Versículos 13 al 15. Juan 3, 13 al 15. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que el pecador debe de hacer frente hoy al oír la palabra de Dios? Creer. Pero cuán difícil se nos hace a nosotros creer. Dios nos habla todos los domingos.
Y cada vez que abrimos la palabra de Dios, pero se nos hace difícil entender que Dios quiere tratar con nosotros, a pesar de nosotros. Hermano, ninguno de nosotros somos fáciles. Todos nosotros tenemos situaciones, complejidades. Hermano, en la iglesia hay gente acomplejada y compleja. ¿Usted sabía eso, hermano, los pastores lo sabemos, porque lo primero complejo somos nosotros. Hermano, nosotros somos gente complicada. Por eso yo digo que trabajar con gente, eso no tiene precio con que pagarse. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos muy complejos. Un día amanecemos de una manera, otro día de otra manera. El que está casado sabe lo que yo le digo, ¿sí o no? Por eso un papá le dijo a su hijo, le dijo, eso lo he dicho otras veces, papi, me voy a casar. Le dijo, ok, pídeme perdón. Le dice, pero ¿por qué yo tengo que pedirte perdón? Pídeme perdón. Si tú no me pides perdón, tú no estás preparado para casarte. ¿Pero por qué te tengo que pedir perdón si yo no te he dicho nada? Eso es parte de estar casado. Muchas veces vas a tener que pedirle perdón a tu mujer, aunque tú no le hayas hecho nada. Hermano, y parece un chiste, pero cuando tú coges gente 30, 40, 50 años casados, 30, 40, 50 años de ¿qué? De tolerarse la mujer al hombre y el hombre a la mujer. ¿Se entiende? Una vez yo estaba dándole consejería a alguien y me dice, yo sabía que esto iba a fracasar desde la primera noche de boda. Digo, ¿y cuántos años tú tienes casado? 25. Digo, ya, déjalo así, por favor. Por favor, ya. Ya después de 25 años, ya, por favor, ya. ¿Se entiende? Ya, por favor, ya. Bájale algo, porque o sea, tú sabías desde la primera noche que tú no funcionas. Y 25 años después te estás quejando. No, por favor, bájale algo. Todo aquel que en él cree. ¿Quién es todo aquel? Gente que está en la iglesia, gente que no está en la iglesia. Gente que viene a la iglesia pero no se ha convertido. Hermano, en la iglesia hay dos tipos de asistentes. Digan conmigo, dos tipos. Los convencidos. Ay, pero ustedes no están en él. Digan conmigo, los convencidos. Y los convertidos. Ay, Dios. Se parecen, caminan igual, andan con la Biblia, parecen cristianos, hablan como cristianos, actúan como cristianos, parecen cristianos, pero unos son convencidos. ¿Qué son los convencidos? Es bueno ir a la iglesia. Sí, es bueno, total, buen aire. El pastor hace su chistecito de vez en cuando, bien. Diga conmigo, están convencidos. Pero una cosa es estar convencido y otra cosa es estar convertido. Hay gente que duran años convencido, pero Dios lo que quiere es convertirte a ti, no que estés convencido, sino que te convierta, que pases de muerte a vida, que nazca de nuevo, que seas parido para el cielo. En una ocasión se me acerca alguien y me dice, pastor, yo le quiero decir algo. Yo cuando veo gente que me habla bajito, yo le digo más bajito, ¿qué cosa? Me dice, pastor, yo me encontré con un hermano que viene de tu iglesia y me encontré con él en la calle. ¿Y qué pasó? Que lo vi bajando una fría. Yo le dije, mira, perfecto, ¿qué tú vas a hacer ahora? No, ya yo se lo dije a usted. Yo, no, la vida no es tan simple como esa. Dios permitió que tú lo vieras, yo no vi que lo vi, fuiste tú. Para que tú ores por ese hermano. ¿Se entiende? No para que tú lo critiques, no para que tú hables por detrás de él, sino para que tú ores.
que así como te quitó a ti alguna cosa, menos lo de chisme, porque ahora yo voy a orar por ti para que Dios te quite a ti el chisme, y tú vas a orar para que Dios le quite a ese hermano la cerveza. ¿Te parece? Ay, pastor, eso se trata de ser pastor. Ninguno somos mejores que otro, hermano. Algunos tienen sus debilidades, otras sus otras debilidades, pero todos tenemos nuestros retos. Todos cojeamos. ¿Entiendes? ¿Qué hace un pato con una pata? Cojea con una pata, cojea con una pata, cojea con una pata. Pongámonos sobre nuestros pies. En el día de hoy hemos hablado de la importancia de nacer de nuevo, de la necesidad de que creas, de que entiendas de que solo en Cristo, solo en Él hay salvación y vida eterna.